Mi prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. Que podemos poner en ella todo lo que queramos para luego volver a cogerlo cuando se nos antoje. Y no solo coger lo nuestro, sino cualquier cosa que hayan depositado los demás. Y sin que nadie te diga nada. ¡Alider! Javier Fesser es un director de cine español que ha venido a presentar ya su último proyecto acabado, que es una película filmada en el Perú, filmada en diferentes zonas del Perú, ¿no es cierto? En unas pequeñas comunidades. Como comunidades, claro. Y que trata del asunto de la relación con las nuevas tecnologías, con Internet, llegando a las escuelas y todo eso. ¿Puedes contarnos un poco cómo se llama tu proyecto? Bienvenidos es un cortometraje de ficción, es un cuento de media hora construido con la realidad. O sea, el guión no inventa nada, sino que coge la realidad para armar una historia de ficción con los personajes, o sea, los protagonistas son los propios personajes de la película y los personajes de la vida real, ¿no? Y bueno, básicamente en torno a la excusa de lo que significa que en una escuela remota a 4.000 metros en una pequeña comunidad de los Andes de pronto llegue la luz y llegue el Internet, esa ventana enorme al mundo que cambia toda la educación, cambia el mundo de la escuela, pero cambia el mundo de la comunidad alrededor de ella. Pero también, utilizando esa excusa, aborda muchos otros temas de la vida allí, ¿no? De la singular vida de las personas y en este caso en concreto de los niños en un lugar como este. ¿Y cómo escogiste a la gente? ¿Cómo hiciste el casting? ¿Esos niños? ¿Cómo aparecen ahí? Yo creo que detrás de cada niño, de cada persona, de cada hogar en ese sitio hay una gran historia, ¿no? No creo que nos hubiéramos equivocado con ninguno de los niños, pero bueno, finalmente... En el fondo te tienes que decir por cuestiones más bien prácticas, ¿no? Porque allí la logística es compleja. Las personas viven muy dispersas, muy lejos de la escuela y es difícil organizar un rodaje con cierta ambición así narrativa, de continuidad y con elementos contra los que no puedes luchar. Si un chaval vive a 3 horas de la escuela y tiene 3 horas andando para llegar a donde tú le has citado, pues es un poquito complicado, ¿no? El clima también allí es difícil y hace todo duro, pero a la vez hace preciosa la fotografía y te permite momentos muy especiales, ¿no? ¿Y cómo se producen? ¿Cuáles son los recursos? ¿De dónde provienen? Bueno, la OEI es la que permite que se pueda producir esta película, que es una producción muy sencilla. O sea, técnicamente estamos hablando de un equipo de 5 personas que con una cámara, un trípode y un micrófono pues pululamos durante 2 semanas entre estas comunidades, ¿no? Pero eso no quita para que, sin embargo, narrativamente y emocionalmente sea una historia ambiciosa, porque los elementos lo permiten. El paisaje lo permite, las personas lo permiten y sobre todo lo que ocurre ahí permite que todo lo que colocas delante de la cámara es emocionante, es interesante, es atractivo. Yo pienso en Kiarostami, cuando me cuentas todo eso, pienso en algunas películas de Kiarostami con niños, ¿no? Sí, bueno. Y su descubrimiento. Sí, salvando las diferencias, sí. No, ¿por qué? Javier, hablemos de tus películas previas, porque tú tienes una experiencia muy variada, ¿no? Has hecho comedia, has hecho una película como Camino, que es una película muy fuerte que golpea sobre la manipulación ideológica, religiosa, pero que también tiene una dimensión fantástica, ¿no? Tiene una dimensión imaginaria muy fuerte. Has hecho animación. ¿Puedes contarnos un poquito esa especie de afinidad tuya, por ejemplo, con la animación, con ciertos modos en los que el cine, de alguna manera, crea personajes muy cercanos a partir de cierta tipificación, ¿no? Bueno, yo considero que mi trabajo es contar historias, cada historia es distinta. Y no solo la historia, sino que tú te tienes que colocar en un lugar distinto para contarla, ¿no? En este caso, este cortometraje Bienvenidos, pues claro, yo he puesto al servicio de las historias de otros, de la voz de estos niños y de estas comunidades, pues mi experiencia como realizador, como contador, pero no es mi punto de vista lo que interesa, ni tengo yo nada que contar ahí, ¿no? En otros casos, pues es al revés. En otros casos lo que quiero es explorar mi universo particular y las tonterías que tengo en la cabeza para compartirlas y para darles forma de película, ¿no? Pero me parece fundamental
Yo trato de no repetirme nunca, porque me parece fundamental en un proceso creativo no conocer el final, no conocer dónde te va a llevar la película. Yo cada vez que empiezo un proyecto, y este del que estamos hablando hoy es uno de ellos, no tengo ni idea de cómo se hace, es la realidad. Pero ese vértigo y ese miedo que me da el pensar cómo voy a afrontar esta película, cómo se hace ese tipo de producciones, y me parece que es un estímulo necesario, ¿no? Y bueno, cuando repites un poco la fórmula, bueno, estás más cómodo, pero es menos atractivo el llegar a adivinar de una forma tan precisa lo que va a acabar siendo una película. Y los cambios de estilo, es decir, claro, cada narración impone su cambio, su propia manera de ser contada. Pero, por ejemplo, el pasar de esta especie de cosa burlesca de tus primeras películas a la situación muy dramática y muy conmovedora de esta niña agonizante, ¿no? Y de alguna manera dominada por los padres y por esta especie de sectarismo y fundamentalismo religioso en Camino. Hay unas diferencias interesantes, ¿no? Sí, es curioso porque yo no las veo tan alejadas. Distintas. A ver, cuéntame, ¿por qué? Bueno, yo creo que en todas comparten una mirada, que imagino que es la mía. ¿Qué es la tuya? Que no, porque no trato nunca de disimular ni mi estilo ni mi forma de contar, porque es la que tengo, ¿no? Efectivamente, claro, Camino es una película que cuenta una historia inspirada en la realidad. Yo trato de ser muy respetuoso con la realidad y sobre todo trato de estudiarla mucho para atreverme a escribir el guión, ¿no? En El Milagro de Petinto o en Mortadelo y Filemón, pues acudo a mi cabeza para inventarme un mundo o para complementar, en el caso de Mortadelo y Filemón, el mundo del autor desde otro lugar totalmente distinto y para otros fines, ¿no? Para conseguir otros fines. Pero eso, bueno, está dentro de mi trabajo, ¿no? El adaptarme a eso, pero sin embargo, para hacer el drama de Camino no trato de huir de mí mismo o de mis anteriores películas, y para hacer las otras tampoco trato de huir de la parte pues más seria o más emocional, que también me interesa, ¿no? Y dime una cosa, y la comparación de costos entre una película, digamos, como Camino, ¿no? Con esa producción, o con otras del cine español, digamos, con actores de carne y hueso, ¿no es cierto? Y una animación como la que has hecho, es muy sí, ¿hay mucha diferencia? La animación es muy costosa, muy compleja, requiere un equipo muy numeroso y un equipamiento técnico enorme, ¿no? Por ejemplo, Camino, que es una película que llevo 12 semanas de rodaje, que es una película muy cuidada, con una producción excelente, fue bastante más barata que Mortadelo y Filemón, Taller el Cachondo, siendo esta una película de animación que ha tenido un costo muy inferior al que debería haber tenido, ¿no? Pues porque se han alineado varios astros para que la película pudiera ser y pudiera hacerse con un presupuesto más pequeño del que le corresponde, ¿no? Pero en animación todo es complejo. Yo cuando empecé la película, la primera lección que aprendí, y yo creo que fue el primer día de trabajo en el estudio, fue que en animación tú vienes con la idea de que en animación todo se puede hacer. Y es verdad, en animación todo se puede hacer si tienes tiempo, si tienes el presupuesto y si sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero exactamente igual que en imagen real, todo lo puedes hacer si tienes tiempo y presupuesto, ¿no? Pero lo que pasa es que hay muchas cosas que das por hecho que en animación puedes acometer con facilidad y luego resulta que tienes que renunciar a ellas porque no hay un departamento específico para hacer pues ciertas simulaciones, o no tienes el equipo para hacer el pelo de los personajes como tú quisieras, o para que ciertos efectos o lo que fuera, ¿no? Ahora, en tu caso, por ejemplo, si estás planteando esa película de animación, ¿cómo llegas al rodaje? ¿Con todo muy bien estructurado, con storyboards? ¿No es cierto? ¿Los técnicos ya lo tienen de antemano, lo van preparando? ¿Cómo es esa dinámica del...? Pues yo he llegado a la conclusión de que una película de animación es exactamente igual que una imagen real, solo que no tiene nada que ver. Y para mí, desde mi punto de vista de director, ¿no? Que al final lo que tengo que hacer es contar una historia con personajes, con una puesta en escena, un decorado, luces, maquillaje, vestuario. Realmente el trabajo es el mismo desde ese punto de vista teórico. Lo que pasa es que la fabricación de la película ocurre exactamente al revés. Es decir, cuando entras en un estudio de animación para producir durante 2 años la película, esta tiene que estar absolutamente terminada en su concepción, ¿no?
Yo llego a un estudio de animación con una animática, es decir, como un storyboard en vídeo, que está al fotograma, que cada plano mide lo que finalmente va a medir en la película, y donde ya es un storyboard en donde ya está resuelta la puesta en escena. O sea, no vale dibujar a 20 personas dentro de un coche si luego no van a caber, porque en animación también existen esas limitaciones, ¿no? Que no nos hemos querido saltar. Pero bueno, esa definición es fundamental, porque una vez que arranca el proceso de producción, la película como que se atomiza, ¿no? Se divide en planos y cada plano se va a un sitio distinto, y a veces un plano de una misma secuencia se está animando, pero otro todavía no ha entrado en ningún proceso, otro se está iluminando, otro está haciendo en efectos especiales porque tiene algún efecto complejo. Es decir, que si no está muy clarísimo desde el principio, es luego difícil que todos esos átomos unidos tengan la coherencia que necesita la película. En estas últimas semanas se ha dado un ciclo de cine español aquí, donde hemos visto algunas películas últimas, ¿no? Y las noticias que llegan del cine español son muy variadas, ¿no? Hay una producción fuerte, casi 100 películas o más, ¿no? Por año. Hay problemas de impuestos, hay una especie de impuesto general a las ventas, a las entradas de cine, que ha causado algunos problemas, han subido los costos de las entradas. Hay de pronto una película como 8 apellidos vascos que tiene un super éxito, ¿no? Y se convierte en un fenómeno. ¿Cuál es el estado de ese cine? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no soy incapaz de hacer un análisis político, o incluso de parte desde el lado de la producción del cine español. Yo creo que en cualquier caso, cualquier situación adversa hay que vencerla trabajando para que nuestras películas se acerquen cada vez más a nuestros espectadores, para que lo que hacemos lo comuniquemos cada vez mejor, para que la distribución pues llegue a quien queremos que llegue, que es una tarea difícil pero muy necesaria, ¿no? Tengo la certeza de que en España la producción de cine de cada año da como fruto auténticas joyas, y además de muy variado carácter, ¿no? O sea, hacemos películas muy diferentes, creo que con una calidad técnica y con una factura impecable la mayoría de ellas, y que es un cine muy rico y muy variado, pero quizás nuestros espectadores no son conscientes de eso, primero porque no todo, ni mucho menos, llega a la cartelera. Lo que llega a la cartelera no necesariamente es lo mejor ni lo más interesante. Y bueno, luego también tenemos ciertas dificultades. Hacer cine con un gobierno al que no le gusta el cine, pues es también una dificultad añadida. Pero creo que tenemos una asignatura pendiente fundamental, que es conectar con nuestros espectadores, cosa que consiguen de pronto algunas películas, como la que has mencionado, Ocho apellidos vascos, y muchas otras que de repente consiguen esa comunión tan bonita de gente que se ve identificada en sus películas, su historia, su gente, su cultura. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que tenemos que hacer los que hacemos cine, es un poco nuestra tarea, ¿no? Acercarnos a los espectadores. Muy bien, muchas gracias. A ti. Tronchi. Tronchi. Compraste las botellines, calamidad.